Muy buenas noches, televidentes. Saludamos a quienes nos ven por esta señal pública de Telecaribe y a quienes nos ven en otras regiones del país por los TV cables, por los cable operadores. Muy buenas noches, Víctor Julio Díaz Daza. Buenas noches, Humberto, y buenas noches, televidentes. El programa de hoy es sobre la salud mental de niños, jóvenes, adolescentes. Tenemos invitados 3 psicólogos de las ciudades de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, cubriendo gran parte de la costa, a quienes le damos la bienvenida a Consultorio Jurídico. Mucho gusto y buenas noches. Buenas noches, doctor Humberto. Buenas noches. Muchas gracias por esta invitación. Son ellos Ángela Tapias en Santa Marta, Ricardo de Castro en Barranquilla y Amaury Montero en la ciudad de Cartagena. Doctora Tapias, ¿cómo prevenir los casos de salud mental en niños y jóvenes en Colombia y en el mundo? Y por supuesto, en lo que nos toca en la región Caribe. Claro que sí, con mucho gusto comparto con ustedes las ideas fundamentales. Son que la familia pueda rodear al joven y que estemos muy atentos a cualquier señal de depresión que ellos puedan presentar. Generalmente hay alarmas, generalmente ellos nos informan de las dificultades porque vamos notando cambios en su comportamiento. Doctor Montero, desde Cartagena, ¿cuáles son esos factores de riesgo para estos casos tan sensibles e importantes para la sociedad? Bueno, teniendo en cuenta que la conducta suicida es multicausal y que es compleja, existen diversos factores de riesgo predisponentes, precipitantes y potenciadores. Hay que desarrollar estrategias a nivel individual, principalmente desde la OMS y desde el Ministerio de Salud se trabaja en el desarrollo de habilidades para la vida de manera individual, desarrollo de capacidades tanto en los padres para la crianza y en los niños, niñas y adolescentes para el desarrollo de habilidades para afrontar las situaciones que se les presentan cotidianamente en la vida. Otros factores de riesgo están relacionados con la capacidad de respuesta de las instituciones y por eso se trabaja que las EAPB y las IPS desarrollen una búsqueda activa, que hagan detección a tiempo, que las atenciones sean oportunas, que den las citas con la mayor brevedad y hagan acompañamiento y seguimiento constante. Doctor de Castro, desde Barranquilla, ¿cuáles son las señales que padres, maestros y familia en general deben tener en cuenta? Como mencionaba la doctora Ángela, es importante ver esas señales en cambios de comportamiento. Nosotros conocemos en nuestras familias a nuestros hijos, a nuestros hermanos, y sabemos cuáles son sus comportamientos usuales. Cuando vemos cambios abruptos en ese comportamiento, la alarma se enciende. Otros 2 aspectos muy importantes que vemos muy generalizados, sobre todo en personas con aspectos depresivos. Número 1, el sueño. Si vemos que comienzan a tener problemas de insomnio, están teniendo problemas para conciliar el sueño, alarma, ahí tenemos que ver más profundamente. Y cambios también en la alimentación, que comienzan a saltarse comidas, comienzan a comer tarde o a variar en la parte alimenticia, también puede ser otro tip para ver y tener en cuenta en nuestras familias. Doctor Montero, todas las ciudades tienen sus estadísticas, pero respecto a Cartagena, usted que trabaja en el DADIS, ¿cuál ha sido el comportamiento de los niños y jóvenes en su salud mental en esta ciudad? Desde el boletín epidemiológico número 7 de lo que va del año 2023, se han presentado 371 casos de intentos de suicidio. De estos intentos de suicidio, 109 lo presentan los hombres, 262 son presentados por mujeres. Importante identificar los cursos de vida. Los cursos de vida están la primera infancia, adolescencia, juventud, adulto y adulto mayor. Pero en esta franja de edades, de 10 a 14 años, encontramos 55 casos, de 20 a 24, 56, de 25 a 30, 54, de 30 a 34, que ya son los adultos, identificamos 32 casos, de 35 a 39, 25, de 40 a 44, 22, y usted se da cuenta que van disminuyendo. Y vemos que en el curso de vida de lo que es adolescencia y juventud, es donde se presenta la mayor franja poblacional de intentos de suicidio. ¿Cuánto influyen las redes sociales en este aspecto, doctora Tapias? Esta es una problemática multideterminada. Entonces, en primera instancia, tenemos depresión y tenemos problemas fundamentales de pérdidas, es decir, cuando hay una pérdida de relación, una quiebra económica,
Pero si esto también aparece en las redes sociales y se vuelve objeto de burlas, de acoso laboral, escolar, esto puede, por supuesto, que conllevar a jóvenes o a adultos, mujeres, al ostracismo social, a la depresión e incluso a la ideación suicida. Por cierto, es posible que lo señalen. Hay personas que le informan a sus amigos, a sus parejas, a sus familiares previamente de las dificultades que están teniendo e incluso lo pueden publicar en redes. Ahora estamos viendo que en los estados van colocando muerte, depresión, es preferible no estar aquí. Entonces ahí vamos encontrando alarmas, alertas, porque la personalidad se plasma en todo lo que hacemos, en nuestros escritos, nuestra música. Y ahora la forma de evidenciarlo es también en las redes. Hemos hablado de los síntomas, doctor De Castro. Hablemos de las causas. Ok, varias cosas aquí. Número uno, sí, las tasas de suicidio han venido creciendo, han venido en aumento. Pero por otro lado, también complementando por este lado, una cosa que es curiosa es que las estadísticas de intentos suicidas son mucho mayores en mujeres que en hombres, pero las estadísticas del acto de suicidio, de ya la muerte, son más altas en hombres que en mujeres. Esto nos da un leve indicador que el hombre puede ser como más determinante al momento de establecer el suicidio. Pero también hay otra cosa que es crucial aquí, y es el manejo emocional. Por lo general, las mujeres tienden a ser más abiertas desde la personalidad en cuanto a sus emociones. Los hombres, en género, tendemos a tragar un poco más estas emociones y eso es un caldo de cultivo nefasto para el suicidio y los intentos suicidas. Y es tú comenzar a tragar las emociones y no tener estrategias para poder comunicar emocionalmente lo que te está sucediendo. Por otro lado, también dentro del el entorno familiar no hay ese eco. Entonces prefiero tragarme las emociones. Hablar, el poderte tú comunicar las emociones como tal es una de las mejores formas para tú gestionar las emociones y de esa manera evitar estos intentos suicidas. Entonces le recomiendo a cada una de las personas que nos está escuchando, por favor, si te estás sintiendo de alguna manera, exprésalo. A veces no importa si llega o no llega a oído, simplemente el hecho de expresarlo va a ser sanador para ti y de alguna manera va a ayudar a bajar esa tensión emocional, por ende, a manejar mejor estas emociones. Vamos a una pausa comercial, pero antes los invitamos a leer este libro, El soñador de tesoros, del escritor y periodista cordobés Gustavo Tatis Guerra. Este libro es una historia de aventuras en la que 5 amigos de la infancia se enteran de la ubicación de un tesoro bajo el monumento de Simón Bolívar. Tatis es periodista, poeta, ensayista, pintor y reconocido redactor cultural del diario El Universal de Cartagena. Ganó el premio de periodismo Simón Bolívar. También obtuvo en 2 oportunidades el premio de periodismo Antonio J. Olier y en 2003 el premio de periodismo Álvaro Cepeda Zamudio. Sus poemas están en antologías publicadas en Colombia, México, Brasil y Portugal. Proteja tu empresa de riesgos laborales. Díaz Daza y Solano SAS, asesoría jurídica de empresas en asuntos de derecho laboral y de la seguridad social, auditoría laboral, asesoría preventiva, atención de procesos laborales y en negociación colectiva. El manejo preventivo en la parte laboral evita riesgos a tu empresa. Víctor Julio Díaz Daza, gerente general. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Psycho. En Ceballos y Viveros Abogados somos expertos en lograr tu traslado a Colpensiones. Te asesoramos para prevenir y corregir inconsistencias en tu historia laboral y para reliquidar la pensión si te sientes insatisfecho con el valor asignado. contacto@seviabogados.com.co 315-5519-997 Santa Marta y 324-270-8538 Barranquilla. Willy Arevalo, rehabilitación deportiva, neurológica y masajes terapéuticos. Fisioterapeuta y entrenador deportivo. Celular 310-712-1352.
Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Psycho. Regresamos a consultorio jurídico. Doctor Montero, ¿estos problemas se pueden presentar en cualquier estrato social de la sociedad o hay algunos más vulnerables que otros? Los problemas de salud mental no tienen estrato social. Que hay comunidades o poblaciones más vulnerables por los determinantes sociales. Como bien dije, la conducta suicida es multicausal, no solo obedece a factores individuales, sino también a determinantes sociales, y cómo los individuos afrontan esos determinantes y cómo estos determinantes sociales, por ejemplo, la pobreza, acceso a servicios, la calidad de la educación, inciden en el individuo y cómo éste lo interpreta. Pero la conducta suicida no es de un estrato social en particular. Doctora Tapias, ¿en Santa Marta hay alguna influencia en estos casos de salud mental por estratos sociales? En efecto, como me antecedió el colega, este es un problema universal. Incluso lo tenemos en otras culturas. Es decir, que aunque pueden incidir algunos elementos climáticos, no resulta tan importante y tan diferencial en nuestro Caribe. Es decir, los elementos serían muy similares para Barranquilla, Santa Marta, Cartagena. Ya sí podríamos hablar de diferencias geográficas y climáticas, por ejemplo, con países nórdicos, aquellos en los cuales tenemos inviernos demasiado largos. En efecto, esto se correlaciona con índices de depresión y allí tenemos más elevada esta estadística poblacional. Pero bueno, concretamente en Santa Marta no conozco estudios que así lo indiquen. Doctor de Castro, hay unas sociedades aparentemente perfectas o casi perfectas, sin embargo, los índices de suicidios en estas sociedades son muy altos. ¿Cuál es la causa? En efecto, como mencionan los colegas anteriormente, esto no distingue entre población y entre estratos, todos podemos afectar. Sin embargo, nuevamente, como menciona acá mi colega, estos países donde hay demasiado frío, donde la gente se aísla, sobre todo en invierno, hay aislamiento social. Como hay aislamiento social, entonces no podemos comunicarnos, por ende, pueden haber mayores tasas de depresión e incluso suicidio. Ahora, esto también es importante, el hecho de comunicarnos, ya lo había mencionado. La pandemia de alguna forma parece que hizo incrementar los casos de depresión y por ende también en correlación los casos de intentos de suicidio. Y esto es delicado. Y en gran medida lo que hizo la pandemia fue eso, nos aisló y al momento de aislarlos, como en los países nórdicos, no tenemos la capacidad de socializar, no tenemos la capacidad de hablar entre nosotros, por ende no podemos sacar esas emociones, nos vamos a cargar y va a ser más fácil poder ser proclives a un intento de suicidio. ¿Cuáles son las políticas que se han implementado en Cartagena? Vale. Nosotros en Cartagena tenemos lo que es el Consejo Distrital de Salud Mental y Drogas. Desde este consejo se está trabajando también en este momento en la formulación de la política pública de la salud mental y la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas. Desde este espacio se han hecho unas mesas de trabajo con el sector salud, con las EAPB y las IPS, para desarrollar todas unas estrategias encaminadas a la prevención de la conducta suicida. Una de ellas tiene que ver, o sea, estamos articulando a todas las instituciones, EPS e IPS, para que hagan búsqueda activa, para que trabajen en el entorno educativo, para que trabajen en entorno comunitario, y nosotros como ente territorial estamos haciendo asistencias técnicas a las APB y a las IPS en todo lo relacionado con la conducta suicida. Todo esto para contener todos estos incrementos, como bien estaban mencionando los colegas, de lo que son los intentos de suicidio. En ese sentido, también se han desarrollado actividades o estrategias encaminadas a los padres en lo que tiene que ver con la crianza, una crianza respetuosa y una crianza amorosa. Porque según la evidencia se ha identificado que una crianza autoritaria, permisiva o ausente afecta el desarrollo psicosocial del niño, niña y adolescente. Y lo hace vulnerable para presentar una cantidad de problemas, ¿no? No solamente la conducta suicida, pero esta entra dentro de eso. Y también se están haciendo acciones individuales
con niños, niñas y adolescentes en desarrollo de capacidades, trabajando específicamente en lo que es las habilidades para la vida. Pues como bien decían los compañeros, existen factores ambientales, circunstanciales, que vamos a vivir cualquiera de nosotros, pero también depende cada uno cómo ha desarrollado unas variables de afrontamiento de estas situaciones, o de cómo interpreta, cómo significa su vida en el marco de estas situaciones, y por eso es importante desarrollar habilidades para la vida, en la comunicación asertiva, en la evaluación de problemas, en la toma de decisiones, en la autoevaluación, en la autoimagen, en la gestión de sus emociones, en la resolución de conflictos, y todo esto de alguna manera contribuye para que tanto lo institucional, lo familiar y lo individual desarrollemos capacidades para prevenir lo que es la conducta suicida. Porque efectivamente no podemos evitar el sufrimiento, no podemos evitar que existan los problemas, pero sí desarrollamos capacidades en todos los entornos para prevenir la conducta suicida. Doctora Tapias, ¿cómo influye el consumo de drogas en la salud mental de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes? Muchísimo, en efecto, hay una elevada correlación entre el uso de sustancias psicoactivas, el suicidio y la violencia en general, ya sea violencia auto aplicada o hetero infligida. Entonces, definitivamente el uso de sustancias psicoactivas lo es, pero realmente es como un mediador, es decir, antes del uso de sustancias tenemos causas. Allí es donde está una debilidad que encontramos, creo que en todas las generaciones, pero en esta un poco más, y es la baja tolerancia a la frustración. Son jóvenes que han crecido muy protegidos, muy cuidados con derechos más que con deberes y sin la bandera de mucha lucha. Entonces con ellos es importantísimo desarrollar la resiliencia, es decir, que aprendan a enfrentar las situaciones difíciles y adicionalmente fortalecer ellos estrategias de afrontamiento adaptativas. Hay estrategias de afrontamiento desadaptativas, por ejemplo, mi compañero me golpea, yo lo golpeo. La agresión es una estrategia de afrontamiento desadaptativa. Mi compañero me golpea, yo lloro, también es desadaptativa. La evitación o la tolerancia con la violencia de otros o hacia mí mismo es desadaptativa. Entonces tenemos que intentar promover con ellos que logren hacer resolución de problemas, búsqueda de apoyo social, que aprendan a exigir sus derechos. Todo esto serían formas de hacer prevención e intervención con ellos. Vamos a una nueva pausa comercial y los invitamos a leer este libro, Sócrates y el misterio de la copa robada, del escritor magangueleño Pedro Badrán. Este libro hace alusión al robo de la copa Jules Rimet, que la selección de fútbol de Brasil ganó en el Mundial de México de 1970 y la cual fue robada en 1983. Badrán recrea la historia con Sócrates, el crack de la verde amarela y las aventuras para encontrar el preciado trofeo. Badrán ha publicado las novelas Lecciones de Vértigo y El Día de la Mudanza, Premio Nacional de Novela Breve 2001, y además el relato juvenil Todos los futbolistas van al cielo. Regresamos al consultorio jurídico. ¿Cuál es la óptica desde Cartagena respecto al consumo de drogas? Frente a lo que es el consumo de sustancias psicoactivas, como bien ella dice antes, hay unas causas que se identifican como factores predisponentes o factores precipitantes. Y aquí el consumo de sustancias viene siendo un factor de riesgo potenciador. ¿Cuáles son los factores de riesgo potenciadores? Que agravan las circunstancias que está presentando el individuo. Lo que ella estaba manifestando, puede que la persona tenga un trastorno del ánimo producto de que le están haciendo bullying, pero cuando llega a la casa tiene dificultades con el padre y terminó de pronto con la novia o el novio, ¿cierto? Dentro de los factores de riesgo precipitantes de la conducta suicida manifiestas por los adolescentes y los jóvenes, uno de ellos son problemas familiares, es el de los principales, y el segundo son las rupturas amorosas, y después los problemas escolares. Entonces estamos identificando que esos factores de riesgo, sumados al consumo de sustancias psicoactivas, la sustancia psicoactiva se constituye en un factor de riesgo potenciador. Importante que lo menciona, porque el consumo de alcohol, cuando está legalizado y se ha normalizado el mismo,
es una sustancia psicoactiva y se ha socializado en nuestra cultura que cuando hay una ruptura amorosa se consume alcohol. Las heridas se curan con alcohol, por ejemplo, y estamos identificando hoy, pues socializándolo a través de este programa, que el consumo de cualquier sustancia psicoactiva, legal o ilegal, es un factor de riesgo potenciador para la conducta suicida. Doctor De Castro, ¿cómo influye el manejo que los medios de comunicación le dan a los casos de suicidio? Ok, primero que todo, el papel fundamental y muy grande que tienen los medios de comunicación masivos es informar. Cuando hacíamos la pregunta entre estratos, ¿te acuerdas? ¿Cuáles pueden tener más casos? Aquí la diferencia es el conocimiento. Te pongo un ejemplo. Estuve en un colegio de estrato 2 hace un año y chicos de noveno me decían, es que yo a veces me levanto y no tengo ganas de hacer absolutamente nada, no tengo energía para hacer nada, no quiero ni ir al colegio. Eso puede ser indicador de depresión, pero no, el chico no tenía ni idea. Un chico en un colegio donde se pueda informar al respecto, entonces puede identificarlo. Creo que este es el papel principal y grande que tienen los medios de comunicación y es informar para que las juventudes y los niños estén al tanto de cuáles son estos comportamientos y puedan divulgarlos, puedan decir, me estoy sintiendo de esta manera o de otra. Hay que tener cuidado con ser demasiado gráficos o, por ejemplo, exponer en los medios es que el chico hizo esto, hizo esto, hizo esto y después hizo el intento de suicidio, porque los chicos que pueden estar viendo les pueden dar ideas de cuál es como la ruta a seguir y eso no está bien. Entonces, principalmente, informar de manera lo más científico posible, más claro posible, para tener herramientas, los padres de familia, los niños y adolescentes, de cómo enfrentar este problema. Muchas gracias a los 3 psicólogos que nos han acompañado hoy en este programa sobre salud mental de niños, jóvenes y adolescentes, con el objeto, pues, de buscar el bien común para la sociedad y darle a padres, familiares, maestros, rutas que muchos de ellos conocen, pero que siempre es imprescindible repetir. Gracias por estar con nosotros. Feliz noche a todos y a todas. Invitación. Hasta la próxima. Gracias a nuestros invitados y a ustedes, televidentes, por preferirnos. Y los esperamos en un próximo programa de Consultorio Jurídico.